El bombero y el secreto del patio trasero. En un pequeño pueblo rodeado de árboles grandes y verdes, vivía un niño llamado Mateo. A Mateo le encantaba jugar en el patio trasero de su casa, que era casi como una selva pequeña. Un día, Mateo notó que sus canicas de colores, que había dejado en el pasto, habían desaparecido. Buscó por todas partes, pero no las encontró. Su abuela, que estaba regando las flores, vio su cara de preocupación. Mateo, dijo con una sonrisa, ¿has pensado en el bombero? Mateo abrió mucho los ojos. Había oído hablar del bombero, un duende travieso del bosque que le gustaba jugar con las cosas de la gente, pero nunca lo había visto. El bombero no es malo, explicó la abuela. Solo es un poco juguetón. Si le dejas algo que le guste, quizás te devuelva tus cosas. Mateo pensó y pensó. ¿Qué le gustaría a un duende del bosque? Claro, un poco de miel y algunas migas de pan dulce. Esa noche, Mateo dejó el pequeño plato con la ofrenda bajo el árbol más grande del patio. Por favor, bombero, susurró, devuélveme mis canicas. A la mañana siguiente, Mateo corrió al patio. Y allí estaban. Sus canicas, brillantes y ordenadas, junto al plato vacío. El bombero había visitado. Desde ese día, Mateo siempre dejaba un pequeño regalo para el bombero de vez en cuando. A veces era una flor bonita, otras veces un trocito de fruta. Y aunque nunca lo vio, Mateo sabía que el bombero era su amigo secreto del patio trasero, el guardián de las travesuras y los pequeños misterios.